Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a otro episodio de Metro Sci-Fi Show, un podcast de ciencia, ciencia ficción y cultura pop. Yo soy su anfitrión Charlie y el día de hoy vamos a tener un episodio que es más que todo una opinión sobre lo que significa la conciencia y qué tiene que ver la conciencia con la ciencia ficción y por qué es importante la conciencia en la ciencia también y en qué vemos qué significa la conciencia o qué cree cada uno que cree que es la conciencia. Y bueno, quiero pedirles disculpas primeramente a nuestra audiencia, ya que hemos tenido la semana pasada fue una semana muy ocupada con lo de la Navidad, arreglando la casa, poniéndole las corbaticas a los gatos de Navidad y trabajo y el estudio. Entonces estuvimos muy ocupados la semana pasada y por eso no hubo un episodio de Metro Sci-Fi Show. Pero ya estamos aquí y vamos a volver otra vez a nuestro horario normal, que es un episodio por semana, cada fin de semana. Entonces, ¿por qué? Volviendo otra vez, ¿por qué la conciencia? Bueno, el ser consciente nos da una responsabilidad, ¿no? Como decía el tío de Spider-Man, que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ya que de hecho somos de los pocos animales sobre la Tierra, nosotros los humanos, que tienen un cierto nivel, un nivel muy grande de racionalidad y de conciencia sobre sí mismos y sobre otras especies y de su propia especie. Entonces eso nos da una responsabilidad con otras especies y con nuestro propio planeta. Y también nos da el libre albedrío, ya que somos conscientes y sabemos el significado de lo que nos rodea. Entonces, para este tema, obviamente tenemos a nuestra querida coanfitriona Julie. Aquí estamos con Julie. Julie, ¿cómo estás? Hola. Bien, por acá acompañando. Bien, lista para hablar de la conciencia. Ready. Bueno, entonces, Julie, ¿tú qué crees que significa ser consciente? Pues sería el conocimiento de que tiene uno mismo o pues los seres de su propio entorno. O sea, como que saber que yo estoy aquí, ser consciente también del ambiente, de las amenazas. Claro. De lo bueno, que es malo y pues etcétera. O también podría referirse a como a la moral, ¿no? Como a la recepción normal de los estímulos que uno tiene. Sí. No, y sobre todo, bueno, y la gente dirá como, ¿por qué? O sea, ¿por qué van a hablar de la conciencia en un podcast de ciencia ficción y ciencia? Pues porque, de hecho, una de las cosas, hay una serie muy buena que se llama Mundos Alienígenas, que está ahorita en Netflix, que acabo de estrenarse como semana y media, 2 semanas. Y bueno, no les voy a spoilear mucho, si no se la han visto, súper recomendada. Un paso importante para que la humanidad avance como civilización es crear seres, androides o robots de inteligencia artificial consciente. O sea, si nosotros no hacemos eso, si no creamos un ser con cierto nivel de conciencia, no podemos avanzar al siguiente paso de la civilización. Y de hecho nosotros vemos, no sé, conciencia en cada película de ciencia ficción. De hecho, Ex Machina, Prometheus, la película que se llama Inteligencia Artificial, no sé si la han visto, es una película que tiene ya un poco de tiempo, como 10 años, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, a mí me parecen muy buenas las dos. Sí, es muy buena. Y de hecho, en todas esas películas siempre hay seres que son conscientes y siempre todo gira alrededor de, por ejemplo, en Prometheus está David, que es un androide que es consciente de sí mismo, o sea, que tiene una conciencia artificial. Y siempre está como la dualidad de como si nosotros vamos a aceptar un androide o un cyborg que sea consciente de sí mismo o un robot que sea consciente de sí mismo. O sea, cómo sería esa interacción o qué impacto tendría en la humanidad de que creemos seres conscientes. Y bueno, pero en ciencia cierta, ¿qué es la conciencia? Bueno, no sabemos. Porque todavía no se ha descifrado siquiera, los especialistas siquiera han podido descifrar. Nosotros aquí andamos es como teniendo nuestras teorías en cuanto a lo que se ha hablado. Sí, claro.
Sí, ya como saben nosotros, ni Julie ni yo somos neurocirujanos ni expertos de nada de eso, ni neurólogos, nosotros solo estamos dando nuestra opinión y pues bueno, hasta ahora no se sabe qué significa la conciencia, o sea, intuitivamente sabemos lo que es porque lo experimentamos, ¿no? Somos conscientes de lo que nos rodea, somos conscientes de nosotros mismos, pero no lo podemos definir, solo podemos describir lo que significa ser consciente. Y eso que no entendemos qué es lo que nos hace consciente a nosotros mismos. Un poquito más adelante les voy a explicar como de las teorías sobre dónde viene la conciencia. Y también sabemos que evolucionó por selección natural, ya que gracias a la vista, ya que por ejemplo, imagínense un ser que no es consciente, no sé, una bolita que no tiene ojos. Entonces él no ve. Si tú no ves dónde estás y no te ves a ti mismo y no ves tu entorno, tú no eres consciente de lo que te rodea, perdón. Pero yo creo que yo creo que podría tener un tipo de conciencia, ¿no? Como una conciencia sensorial con sus otros sentidos. Pues podrías, no, pero suponiendo que tiene sentidos básicos, porque por ejemplo lo que sabemos es que la vista fue lo que hizo que evolucionáramos como seres conscientes. Por ejemplo, si tú eres un ser que tiene hambre y no tiene sentidos muy desarrollados y no tiene vista, no sabes dónde buscar la comida. De hecho, los organismos más básicos simplemente giran en un entorno, digámosle en el agua, o los microorganismos prehistóricos solo se movían en el agua y solo comían lo que se topaba con ellos. O sea, ellos no veían el entorno. Cuando comenzaron a ver, fue que ya sabían dónde estaba la comida, ya podían ir a buscar la comida. Decían como tengo hambre, sé que tengo hambre, entonces puedo mirar a ver dónde está la comida. De hecho, por ejemplo, un ejemplo muy, muy importante es por qué los depredadores tienen los ojos al frente y las presas tienen los ojos a los lados. Es una mirada periférica, porque los ojos frontales, si tú tienes los ojos al frente, o sea, per se, tú tienes una mejor visión, ¿cómo se dice? Periscópica, o una visión como telefoto también, y puedes enfocar bien lo que vas a comerte. A diferencia que las presas solo tienen los ojos a los lados y solo pueden ver como que los puede atacar por diferentes ángulos. Entonces se podría decir que los depredadores evolucionaron para ser más conscientes de la comida y de su entorno que las presas, que digamos que los animales que siempre están pastando, las vacas y lo demás. Claro, se desarrollan como según la necesidad. Exacto, sí, lo cual es selección natural. Entonces, bueno, Yuli, ¿tú crees que hay otros seres conscientes o vivos conscientes aparte del ser humano? Ya que sí, por ejemplo, los perros, pues sí, la mayoría de los animales. O sea, aunque sea una conciencia, no obviamente tanto como nosotras, pero al menos como lo primario, ¿sí? Yo cuando me leí El origen del hombre, sí, que es un libro muy bueno y muy, o sea, es muy bueno para entender muchas cosas. Por ejemplo, contaron un experimento con los simios, ¿no? De que les dejaban tabaco y cosas así y ellos lo fumaban por placer. Sí. También hablaba acerca de que los perros sienten vergüenza, pues eso ya o como lo de que, los delfines, digamos, ¿no? Sí, como los delfines también, pero por ejemplo son cosas que uno, digamos, podría dar por sentado, pero hay mucha gente que no lo cree, que cree que los perros como que no piensan, no sienten, pero pues ellos sienten, como tienen una conciencia muy similar a la de un niño pequeño. Sí. No, de hecho, dos datos interesantes. El primero, creo que eso me lo contaste tú, Julie, que los tiburones le tienen miedo a los delfines. Sí, y les tienen pavor. Cuéntanos por qué. Les tienen pavor porque, o sea, los delfines hacen cosas que no son como normales para los otros animales. Como por ejemplo, una vez vi un experimento yo de que los demás animales les tenían miedo porque les tiraron un maniquí en forma de humano y ellos se lo llevaron por allá abajo, lo ahogaron,
le llevaban droga, o sea, ellos se drogan con la algas. sustancia hasta el pez globo. Sí. Los molestan para poder que la suelte o se los llevan para allá. También usan dildos, un montón de cosas que uno queda como what the fuck. Y los tiburones les tienen miedo porque ellos los atacan por placer, no para comérselos, sino como porque les gusta ir y pegarle un narizazo al tiburón de al lado, y los tiburones se asustan como que ¿qué le pasa a este bicho? O sea, no, y matan por placer, no matan por necesidad, sino que matan por placer. Y se les comen o sea, matan a las crías de tiburones o se las comen sin necesidad, y pues los demás animales ven eso y son como, ¿qué les pasa a estos tipos? O sea, el nivel de conciencia de los delfines es muy muy superior, y también se sabe que tienen lenguajes entre ellos, tienen dialectos. Por ejemplo, un delfín que sea de cierto lado del planeta va a tener un dialecto diferente a un delfín de otro lado. Y eso obviamente también. no se entienden entre ellos, pero sí se entiende, o sea, hay similaridad entre los sonidos con los que se comunican, pero es como decir el español de España y el español latinoamericano. Y otra cosa es que, por ejemplo, las gallinas tienen una cosa que se llama satisfacción retrasada, que significa que, digamos, tú pones un pollito, los pollitos tienen eso recién nacidos, imagínense. Tú pones un pollito y le enseñas que si tú le das que a cierta hora del día hay un plato con comida, digamos con 3 bolitas de comida. Pero si el pollito no se come ese plato con 3 bolitas de comida, en el próximo minuto se le va a dar otro plato con 10 o con 16 bolitas. ¿Y qué hace el pollito? Si el pollito entiende el patrón o ya está acostumbrado, no se va a comer el plato con menos comida, sino que espera el plato con más comida. Y esto se llama satisfacción retrasada. Y es algo que de hecho los humanos obtenemos como a los 3-4 años de haber nacido. Y los pollitos ya lo tienen como a la semana. Entonces pues imagínense. Sí, me parece curioso también que el otro día también había visto que las aves son más inteligentes, las gallinas son más inteligentes que los perros y los gatos, ¿no? Sí. No, la mayoría de los mamíferos y los pájaros en sí comparten muchos rasgos. Pues porque, como ustedes sabrán, los pájaros bien son línea directa de los dinosaurios y bueno, o sea, han estado mucho tiempo también junto con los mamíferos que sobrevivieron a la extinción que pasó hace 65 millones de años, la de los dinosaurios. Pero bueno, pasando del tema de los animales, yo quería hablar como las teorías del cerebro. O sea, porque de hecho el ser consciente tiene que ver directamente cómo interactúa nuestro cerebro con el paso del tiempo, con el espacio-tiempo. Entonces se sabe que el cerebro es un órgano que almacena y procesa información y tiene una imagen de su propia actividad. O sea, el cerebro se podría decir que es consciente a cierto punto de las actividades que tiene que hacer. No consciente como nosotros, sino que lleva como un registro de lo que se hace, lo que no se hace y lo que hay por hacer. Y de hecho este registro se hace por medio de los sentidos. Entonces él crea modelos. Entonces se podría decir que digamos que cada uno de nuestros oyentes, y Julie y yo, o sea yo, Charlie y Julie, como tal, mi persona es un modelo, una creación del cerebro para darle sentido a la información que ha almacenado. Entonces por eso algunas personas que sufren un trauma muy fuerte o sufren un golpe crean múltiples personalidades, crean múltiples seres conscientes en el mismo cuerpo, porque son modelos, son creaciones del cerebro. O sea, suena súper triste de decir que nuestra personalidad y el yo es un modelo, pero es una de las teorías, y la persona en sí sería un modelo del cerebro. Por eso hay personas con muchas personalidades, y cada personalidad o sea, no es consciente o es consciente de las otras, pero son entidades completamente aparte. Y eso me parece muy raro, ¿no? Sí, Decir sería que como crear varias conciencias, como una conciencia más preocupada por ciertos problemas. Una conciencia, como yo he visto, por ejemplo, que es como conciencia protectora, conciencia que tiende más a protegerse agresivamente, otra conciencia que es más pautada, otra que es como la libre, la que no se preocupa tanto por protegerse. O sea, es sí, como o que si la digamos, gente
¿Se fractura? Se fractura, sí, o sea, es como decir que uno tiene una personalidad, un niño pequeño de 5 años y luego uno tiene una personalidad de un hombre de 35 años y luego hay otra personalidad de una muchacha de 23 años, todo en el mismo cuerpo y todos son modelos cerebrales. Y eso está probado por la ciencia, por la psiquiatría y por la medicina. O sea, hay casos reales de eso. De hecho, hay una muchacha, creo que en YouTube, que habla de eso y que también sufre eso. Hay muchos casos, o sea, ustedes se pueden meter a mirar y todo eso tiene que ver con la conciencia, sí. O sea, ¿qué significa ser conciencia? Ser consciente y qué significa la conciencia. Aunque hay una teoría que, vamos a hablar un poquito de ciencia, que tiene que ver con la cuántica, con la física cuántica, que dice que el hecho de que nosotros seamos conscientes es porque hay como mecanismos cuánticos que pasan a nivel neuronal. Y de hecho eso fue un experimento y una investigación que se hizo Roger Penrose, que es uno de los astrofísicos y físicos puros y teóricos más importantes de nuestro siglo, y un, ¿cómo se llama? Un anestesiólogo que se llama Stuart Hameroff. Bueno, entre ellos dos llegaron a una investigación, a una teoría que de hecho es muy controversial, que se llama reducción objetiva orquestada. Bueno, ¿qué significa esto? Esto significa que en el cerebro, a nivel de los microtúbulos son proteínas que están en las neuronas, y estos microtúbulos ayudan a que las neuronas se comuniquen entre ellas. Entonces dicen que hay una superposición quiere decir que es un estado cuántico que puede ser, digamos, amarillo y rojo pero al mismo tiempo, o 0 y 1 al mismo tiempo. Son dos valores que ocurren en el mismo momento en el espacio-tiempo. Es como decir, como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto al mismo tiempo, como para que entiendan. Y de hecho esto pasa en los microtúbulos. De hecho, los microtúbulos están hechos de unas proteínas que se llaman tubulinas, y las tubulinas ayudan a facilitar el paso de neurotransmisores, lo cual crea la sinapsis en las neuronas. O sea, crea crea recuerdos y el procesamiento de información. Y la tubulina cambia entre tubulina alfa y beta en superposición. O sea, la tubulina está como un switch, arriba y abajo, alfa, beta, y son los dos valores al mismo tiempo. Entonces, cuando esta tubulina entra como en contacto con otros factores, otras proteínas que están en el cerebro, ella define si es alfa o beta. Y de hecho el hecho de que ella tenga que definir, cada tubulina tenga que definir qué estado va a estar, eso crea la conciencia. Esa es una teoría, aunque pues suena bastante compleja, bastante loca, y creo que como está en 50-50 en la comunidad científica, porque dicen que el cerebro lo que está en contra es que el cerebro no tiene como la temperatura para estar en un estado de superposición cuántica, que es lo que harían como los computadores y los chips cuánticos, ¿no? Que en los que están trabajando sería como una supercomputadora. Aunque hay otra gente dice que es posible, pero pues quién sabe, la verdad. Y de hecho me parece súper interesante. Uh-huh. O sea, ¿vos crees en esa? ¿O qué? No es que yo crea en esa, sino que posiblemente, bueno, se podría decir hasta que la conciencia de nosotros es como cuántica, ¿no? Tiene rasgos cuánticos. Cuando digo cuántico me refiero como a la superposición, que es algo que es muy común en las partículas muy pequeñas, subatómicas. Porque, por ejemplo, si yo te digo, Julie, tú estás en tu sala haciendo el podcast, ¿no es cierto? Pero si te digo que pienses, no sé, en la casa de tus abuelos, o que pienses en tu colegio, tú puedes dividir tu realidad en dos. Tú ves la imagen en tu cerebro de tus recuerdos, y es algo que es real en tu cerebro como tal, en tu momento, en tu espacio-tiempo. O sea, si te digo que pienses en la comida que hace tu abuela, tú recuerdas como el sabor, y puedes hasta como recordar olores, ¿no es cierto? Mientras tú estás en ese momento. Entonces podría decir que tu realidad se parte en dos y está superpuesta. Sí. Entonces por eso dicen que es muy probable que la conciencia de nosotros y posiblemente de los otros animales
tenga raíces de la física cuántica y la química cuántica, porque de hecho nuestro cerebro funciona como un supercomputador y puede superponer dos realidades o dos valores al mismo tiempo. Entonces por eso me parece súper interesante eso. Y no es que yo crea... ¿Será que los cuervos y los delfines pueden sentir eso? O sea... Pues no es que puedan sentirlo, pero sí pasa. Aunque algo extraño que pueden hacer los pájaros es que ellos sienten el campo electromagnético de la Tierra. Es como un sexto sentido. Ellos sienten los campos electromagnéticos, entonces por eso es que ellos migran. Porque saben que la Tierra está, no es que saben, sino que lo sienten, que la Tierra está rotando y los polos están no cambiando como tal, sino que están girando y sienten variaciones en los polos cuando estamos más o menos moviéndonos en nuestro sistema solar, y ellos sienten que viene el invierno y ellos sienten que la rotación de la Tierra en el axis va a crear las estaciones. Entonces ellos sienten el cambio en el campo electromagnético y dicen, pucha, tengo que migrar, siento que algo va a pasar, y por eso es que ellos migran. Pero, o sea, yo no estaba preguntando, se estaba preguntando acerca de que si ellos podrían sentir lo mismo, o sea, de estar en un recuerdo y en otro lugar a la vez, como ¿quién nosotros. sabe? Pues, de hecho, se sabe que la mayoría de mamíferos y animales sueñan, ¿no? Y del hecho de que ellos sueñen quiere decir que ellos tienen recuerdos de lo que pasa en el día. Entonces posiblemente sí, porque digamos que son los sueños es tu cerebro tratando de procesar información y guardar información que ya está como recuerdos. Y de hecho uno ve, por ejemplo, a los perritos que cuando sueñan lloran o ladran y están corriendo, y ellos están reviviendo cosas que tuvieron esa semana o ese mismo día. Entonces yo creería que sí, pero no podría decir a ciencia cierta si es que eso es lo que pasa. ¿Vos opinas que sí? Pues mi opinión personal sí, yo digo que sí, a cierto grado, ¿no? Obviamente no tan complejo como la mente humana, pues porque nuestro cerebro es 1000 veces más grande y más pesado que el de ellos. Pues a mí a veces me da curiosidad eso, o sea, porque como que de pronto me da por pensar que ellos no solo tienen como esa conciencia primitiva de que solo nos reconocen por el olor y ya, o como que hay este ser humano que convive conmigo a diario y, o sea, ya, sino que me da la impresión que ellos sí tienen un mecanismo similar al de los recuerdos, porque digamos a veces hay personas que dejan un perrito, no sé, en la casa de la abuela, y el perrito no los ve por años, y la persona vuelve y ellos siguen como reconociéndolo, así ya no lo hayan olido durante años. Sí, no lo desconocen, entonces sí, a veces tienen pienso memoria sí, de olores y de los sentidos. Sí, que son, o sea, que uno a la larga no sabe qué tan allá va el cerebro de ellos. Sí, o sea, de hecho no sabemos porque pues hasta ahora no hay forma como de ver en tiempo real cómo se guardan o se producen los recuerdos a un nivel como súper neurológico. Entonces no podríamos saber a ciencia cierta, o sea, qué es lo que pasa. Aunque bueno, yo quería hacer una pregunta. Como en la película de Ex Machina, que ya se la he recomendado varias veces, de hecho es uno de los griales de la ciencia ficción. No sé si la han visto, les voy a comentar un poquito. Es una película donde hay un programador que se llama Caleb, y él trabaja en una empresa de programación. Y entonces él se gana un premio y lo invita el dueño de la empresa a que evalúe uno de los nuevos inventos que se están haciendo. Entonces a Caleb se lo llevan como a una... ¿qué es eso? Como una finca o algo así. Sí, como un laboratorio que es como mitad finca. Y la tarea de Caleb es decir si una inteligencia artificial que creó el dueño de la empresa, que se llama Nathan, es consciente o no. Y de hecho la inteligencia artificial se llama Ava y es una muchacha que piensa, que siente, que dibuja, que crea. O sea, es una inteligencia artificial 100%. Y de hecho no se los voy a expoliar porque de hecho se las recomiendo mucho que se la vean.
de lo que trata la película es qué implica el hecho de que Ava sea consciente de sí misma. O sea, qué la puede llevar a ser el hecho de que ella sea consciente y tenga sueños, tenga prospectos para un futuro. Entonces, yo diría como, la pregunta sería como, en caso de que, bueno, un pequeño spoiler, en caso de que Ava tenga que matar para poder ser libre y cumplir sus sueños, ¿lo justifica? Yo creo que sí. Pues sí, ¿no? Porque digamos, es que lo que pasa es que somos súper antropocentristas y de hecho el ser humano cree que solo por el hecho de que seamos humanos somos conscientes. Y el hecho de que algo tenga ADN humano sea consciente. Pero bueno, en el hecho en el caso de que hayan otras inteligencias artificiales y que tengan conciencia de sí mismo y tengan deseos, sueños y todo lo demás, o que lleguen otras razas alienígenas que tengan también sueños o metas a futuro, ¿acaso no los hace como merecedores de los mismos derechos? O sea, derechos humanos, entre comillas, porque derechos humanos serían derechos que tendría cualquier especie que sea consciente como nosotros, ¿no? Sí, eso Ellos opino yo. O sea, ellos también serían humanos de cierta forma, no humanos genéticamente porque no son exactamente iguales a nosotros, pero que tal tengan su idioma, su lenguaje, tengan, digamos, sean conscientes de sí mismos, de su especie, de qué quieren hacer mañana o qué quieran hacer el fin de semana. Yo creo que eso les da derecho a tener los mismos derechos, valga la redundancia, que nosotros. Yo creo que eso de los derechos debería de replantearse un poco en cuanto digamos a todos los seres conscientes, ¿no? Sí. Porque es que a veces la gente dice como, ay, sí, es que los derechos humanos esto, los derechos, no sé, de las mujeres, los derechos de, no sé, de los grupos étnicos, de la comunidad LGTBI, bla, bla, bla. Pero, o sea, los humanos son como muy, nosotros, pero ¿y qué pasa, digamos, con los animales? ¿Sí? Claro, que también son conscientes. La mayoría de los animales son conscientes y sin embargo el ser humano pasa por encima de eso porque creen que solo nosotros tenemos derecho a vivir aquí o solo nosotros tenemos derecho, no sé, a hacer cosas, digamos, productivas, o solo nosotros tenemos derecho a usar el mar, solo nosotros tenemos derecho a usar la selva, solo nosotros tenemos derecho, digamos, a tener diversión, placer, pero digamos, eso no debería ser así, porque por ejemplo, como sabemos, los delfines, los chimpancés, tienen elefantes, una inteligencia muy similar a la de nosotros y no se les considera siquiera. No. Y digamos, el resto de animalitos tampoco, y también tienen, o sea, una conciencia que no es ni siquiera tan primaria. Sí, no, es bastante avanzada, de hecho. Y de hecho, partiendo de eso, yo creo que en el momento en que nosotros tengamos inteligencias artificiales o digamos que otros seres alienígenas comiencen a vivir entre nosotros, va a haber un choque cultural muy fuerte y un choque de derechos muy fuerte. Porque de hecho, como Juancito mencionaba en uno de los podcasts pasados, no sé si han jugado Overwatch, que es como un shooter más o menos, pero que la historia es muy buena, el trasfondo del juego en sí, que de hecho les recomiendo que vean los cortos animados que están en YouTube, que los hace Blizzard, que es la compañía que desarrolló el juego. En este universo hay unos seres, unos robots que son conscientes de sí mismos y ellos comenzaron una guerra porque ellos no valían los derechos, sufrían de racismo, los golpeaban, los maltrataban, los obligaban a trabajar más que los humanos y ellos se cansaron y hicieron una revolución y una guerra mundial porque ellos estaban peleando por sus derechos. Entonces yo creo que algo así podría pasar en un futuro no muy lejano si nosotros no hacemos como una ampliación de los derechos humanos, que sean más inclusivos no solo para los humanos como tal, sino para otras especies, otras formas de vida, otras formas de seres conscientes. Entonces yo creo que eso valdría la pena como mirarlo y valdría la pena ampliarlo, porque yo creo que es cuestión de años que tengamos contacto con otras civilizaciones alienígenas
o que creemos inteligencias artificiales que comiencen a vivir entre nosotros y a tener su propia cultura y a tener sus propias opiniones personales, por decirlo así. Y de hecho hay una pregunta que todo mundo bueno, yo no sé si ustedes se la han hecho, pero yo sí me la he hecho. ¿Qué significa que si vivimos en una simulación? Porque el hecho es que si tú eres consciente de ti mismo y tus sentidos son los que generan esa conciencia como tal, tú no sabrías cuál es la diferencia entre una realidad virtual o la realidad como tal. Por ejemplo en Matrix, ¿no? En Matrix todos los que viven dentro de la Matrix piensan que ese es el mundo real, pero a ciencia cierta no, eso no es así como tal. Y de hecho hay un experimento mental muy, muy chévere que hizo René Descartes, que él se preguntó, dijo, ¿qué pasa si un demonio usa todos sus poderes para engañarme? Y me hace entrar en un sueño donde no tengo ni ojos, ni gusto, ni tacto, ni ningún tipo de sentido, pero me hace creer que yo los tenga. ¿Cómo sabría yo que lo que estoy viendo es real? O sea, ¿tú podrías saber? Yo nunca me pregunto eso. ¿No? No, bueno, yo nunca me pregunto eso, yo como que no, o sea... Pues, es que no sé, yo soy muy como de... o sea, no me pongo como a pensar en ese tipo de teorías porque siento que es como un... Sí, eso es un, como dicen, un violamentes. Eso lo deja a uno mal, le da depresión, le da problemas existenciales. Sí, es como, me parece innecesario pensar yo en eso porque es bueno cuestionarse, pero tampoco cuestionarse como hasta tal punto de volverse insano, ¿sí? Porque eso también es insano para la mente, o sea... No, o sea, es sí, como pero de hecho, este tipo de preguntas son muy tratados en la filosofía y en la ética como tal y en la bioética. Porque eso significa que es ser consciente. Como por ejemplo, de hecho, nosotros los humanos, hay muchos humanos que viven sin ser conscientes. Como por ejemplo, las personas que están en estado coma o las personas que están en estado vegetativo, ya sea temporal o periódico, son personas que tienen derechos y no son conscientes. Y no son conscientes de sí mismo, pero por el hecho de que una persona esté durmiendo y no sea consciente de sí misma, no le da el derecho a otra persona de acabar con la vida de esa persona. Aunque eso ya es un tema súper polémico en el cual no vamos a entrar. Pero de hecho este tipo de preguntas se las hacen en la bioética, en la ética médica, en la filosofía, para tener más o menos como un estándar de respeto y un estándar de qué significa ser consciente, ¿no? O más o menos. Sí, sí me parece también. O sea, que es un tema extenso. Uh-huh. Pero y que obviamente no vamos a hablar de eso aquí así como no, porque nos va todo el podcast polémico. Ajá. Hablando de eso. Y igual aplicaría también como para los bebés, ¿no? Digo yo. Sí, aunque para pues un bebé que digamos que se esté formando, podría ser, o que ya esté formado y que ya casi vaya a salir del vientre, podría ser. Sí, pero eso ser ya consciente. Eso ya entra en el tema del aborto y eso es otro tema súper polémico que tampoco vamos a entrar. Claro, sino que lo quería mencionar. Sí. Porque me parece importante, obviamente. O sea, es como que... No, sí. Como que la vida es... O sea, la vida ya es vida cuando ya está formado, ¿sí? Cuando ya un ser es consciente, siente dolor, etcétera. No, de hecho hay un bioeticista, creo que se les dice, que se llama Don Marquis, que lo pueden buscar, creo que tiene libros y tiene publicaciones sobre este tipo de temas y es muy informativo, o sea, si quieren aprender como este tipo de cosas. Pero bueno, ya para terminar, por eso dicen que pienso y luego soy, ¿no? Pues porque por ejemplo en la Matrix uno no sabría. O sea, si nosotros estuviéramos en una Matrix y fuéramos entre comillas conscientes de nosotros mismos, nosotros no sabríamos cuál es la verdadera realidad. O sea, no habría una forma de saber si uno es consciente de su entorno. Porque si engañan a tus sentidos, engañan a tu cerebro y te engañan y engañan a la persona que está como la que tripula el cuerpo, ¿no? La que maniobra ajá. Pero me da curiosidad como de
¿en qué se basaría esa teoría? ¿Por qué tendríamos que pensar que estamos en una simulación? Porque de hecho hay un comportamiento cuántico que se llama entrelazamiento cuántico. Y el entrelazamiento cuántico no es que viole algunas leyes de la física, sino que es algo que no tiene sentido. ¿Qué significa estar entrelazado cuánticamente? Es que si tú tienes dos partículas y ellas por algún motivo están entrelazadas, así tú la alejes millones y millones de kilómetros, el hecho de que tú mires a una de las dos, si tú miras a la partícula que está a la izquierda y ves que es roja, automáticamente sabes que es azul. Y si digamos otra persona que esté al otro lado ve la partícula que es azul, sabe inmediatamente que al otro lado la partícula es roja. Y es algo que se cree que es arbitrario, pero una de las explicaciones de por qué esto pasa es que ya es algo que está predeterminado. Y si es algo que ya está predeterminado, quiere decir que todo lo que va a pasar y ha pasado en el mundo es algo que ya está predeterminado por las leyes de la física cuántica. O sea, quiere decir que el espacio y el tiempo, el futuro, el pasado y el presente ya están escritos, por decirlo así. Por eso Einstein decía que el tiempo es una ilusión y que el tiempo en 4 dimensiones es como una película, ¿no? O sea, digamos, Julie, que tu vida es una película. Tú no puedes ver qué pasa al futuro porque tú no tienes el control remoto. Pero un ser de 4 dimensiones o 5 dimensiones puede ver a tu futuro, que ya está hecho. Y esto es una de las implicaciones del entrelazamiento cuántico, que se probó matemáticamente. Tras del hecho, Einstein lo probó. Entonces eso es algo que no sabríamos, porque nosotros no tenemos, o sea, no somos seres que somos de 4 o 5 dimensiones y no tenemos ni tendremos posiblemente un control remoto para saber qué está en nuestro futuro o si nos podemos devolver al pasado. Pero un observador, el que esté en una dimensión superior, sí puede ver el pasado, el presente, el futuro de nosotros, porque pasa al mismo tiempo. Es como decir un libro que puedes ir al final y leerlo y devolverte. Nosotros, yo, Charlie y Julie, no sabemos qué pasa al final de nuestro libro. Pero un ser que tenga acceso a ese control remoto, por decirlo, sabe qué pasaría. Es como en la película de Titanic. Tú sabes que DiCaprio se va a morir. Es algo que ya está hecho, ya está escrito, y tú tienes el control remoto. Más o menos ese es el mismo tipo de analogía, ya que la película está hecha en 2 dimensiones y tú eres de 3 dimensiones y tú puedes mover el control remoto atrás y adelante. Entonces Leonardo DiCaprio, cuando estaba pintando ahí a la otra vieja y la estaba pintando en bola y todo lo demás, el tipo no sabía que la tipa lo iba a matar 30 minutos en el futuro y lo iba a dejar caer. O sea, que se iba a acostar en toda la hijo de madre tabla y no le iba a dar un pedacito. Entonces así mismo nosotros no sabemos. Sí, o sea, es que es loco. De hecho, por eso me parece interesante mucho saber sobre la física cuántica y las teorías de la cuántica, porque es algo que se prueba matemáticamente y que posiblemente sea lo que ocurre en el mundo real. Pero bueno, nadie sabe y posiblemente, tristemente, no lo sabremos. Espero que sí. Y ya con esto cerramos nuestro episodio de la opinión sobre la conciencia. Yo les recomiendo que se lean el origen del hombre de Darwin. Es un libro muy interesante, habla acerca de la conciencia en los animales, también habla acerca de la cultura, etcétera. O sea, es como algo muy... Me parece a mí que todos deberíamos de leerlo, no es muy largo. Tiene sin mucho, creo que 500 páginas. No, menos, no me creo acuerdo. Que tiene como 250. Sí, no me acuerdo muy bien porque es que yo lo leí hace años, pero me parece que es... Sí, me parece que es muy bueno, o sea, leerlo, porque uno como que piensa que ya sabe todo, pero en realidad no. Es como que algo muy básico que uno da por sentado, pero en realidad uno va dando cuenta a medida va leyendo más de cómo es en realidad, o sea, cómo está pegada nuestra evolución a la de los animales también. Sí, y también les recomiendo Ex Machina si no se la han visto. Rick and Morty, que de hecho es una serie súper científica. No científica como tal, como en cuanto a lo que pasa en la serie, sino como el tipo de pensamiento y dirección que lleva la serie como tal. Y también les recomiendo mucho que lean sobre la conciencia.
como les dije, Don Marquis, y también las investigaciones de Penrose, y pues eso es lo que les hace sonar el timbre. Lo pueden leer si de verdad les interesa como este tipo de temas. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, Julia, acompañarnos nuevamente en este podcast. Bueno, nos vemos. Sí, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, que estamos como Metro Sci-Fi Show, y en Twitter, que estamos como FiMetro. Y nos pueden escuchar en iTunes, Google Podcast, Spotify y Anchor gratuitamente. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y estén pendientes del próximo episodio de la próxima semana, que vamos a hacer como un glosario de cosas científicas y de ciencia ficción, para pues que sean unos duros y unas duras frente a los amigos y la familia, y entiendan muchas de las terminologías que vamos a hablar no solamente en este podcast, sino que pueden ver en las películas de ciencia ficción o series que sean como muy apegadas a la ciencia. Y bueno, nuevamente muchas gracias y que pasen una feliz tarde. Hasta luego.